combonianos, los javerianos, quizá también los misioneros de Guadalupe y tantos otros misioneros. Si toda la formación te lavaron el cerebro con África, pues entonces querías ir ¿a dónde? A África, ¿verdad? Yo quería ir a África de inmediato, desafortunadamente no me enviaron y me pidieron ir a Guerrero, a la diócesis de Tlapa. Tenemos nosotros dos misiones o dos parroquias en esa misión, en Metlatónoc y Cochoapa el Grande. Han escuchado quizá de estos lugares que son, créanme, aquí adelante una cápsula, tan pobres, que es verdad lo que dijo la UNAM en un estudio, tan pobres como en África, y yo casi los veo más pobres ahí que allá en África, porque es una pobreza extrema. Bien, como dijo el padre Alberto, que fue mi profesor, yo no era el que le iba a tocar. No voy a solucionar el mundo o no vamos a dar respuesta en por qué esta pobreza extrema, pero así es la realidad. Entonces estuve trabajando ahí contento, yo quise aprender mixteco. Desafortunadamente solo me dieron 2 años y no logré estudiar porque hay una dinámica de fiestas que casi todos los días hay fiestas en la montaña, y con 45, 50 capillas que tienen fiesta, es que todo el año te la pasas de fiesta en fiesta, y a veces no había tiempo para el idioma. Pero después de unos estudios de counseling, que se dice consejería y confesión, para ayudar en la confesión y la consejería, me mandan a África. Finalmente voy a África. Y en África, créanme que he tenido todas las experiencias, han sido maravillosas, pero en África, y sobre todo por lo que estamos y el tema que estamos tratando aquí, me fue primero de la patada, porque ya me moría de una enfermedad que me paralizó medio cuerpo. Yo sentía que la agenda la tenía hasta acá, aunque estaba dando su lugar. Y así duré 4 meses y no podían los doctores ver qué era lo que sucedía. El caso es que me había picado un insecto y entonces me provocó tanto mal que yo tenía paralizada la mitad del cuerpo. ¿Y ustedes creen que pensé en regresarme a México en esas condiciones? Nunca pensé, y no porque estaba en esas condiciones y que se van a reír de mí, qué van a decir, no, sino que yo, créanme, crecí más en la identificación de mi vocación en ese estado y en ese momento, en ese lapso, con una situación de enfermedad. Cuando ya me recuperé, gracias a Dios y a las oraciones de tanta gente que reza por los misioneros y misioneras, continué con el estudio del idioma, y en cuanto terminé 6 meses de estudiar el idioma, me dijo el obispo: ahora sí ya te voy a nombrar vicario del párroco y tienes que entrar a trabajar. Y lo primero que me encargaron a mí fue precisamente la pastoral de la salud. Ustedes saben que la pastoral de la iglesia está diversificada en pastorales específicas, y la pastoral de la salud es una de ellas, y me encargaron a mí por la experiencia que había vivido, por la experiencia que había tenido en la enfermedad. Entonces dijeron: yo creo que la va a hacer bien aquí. Me enamoré tanto del trabajo que hacía, y el trabajo más fuerte que tenía que hacer era acompañar a los enfermos terminales de SIDA. En Sudáfrica, desafortunadamente, cuando la pandemia estaba creciendo del VIH, porque acuérdense que VIH es el virus, todavía no es SIDA. SIDA es cuando ya no tienes ninguna defensa y te mueres por cualquier tos o por cualquier gripe. Bien, pero esos enfermos terminales de SIDA eran hombres y mujeres que verdaderamente se mostraban como un lugar donde Dios se mostraba, teofanías donde Dios se muestra. El tocar su mano, su cuerpo, que ya no era simplemente, ya no era músculo, sino simplemente hueso, y
la piel, era algo que verdaderamente me hacía tocar a Dios, me hacía tocar la presencia de Dios. Y créanme que yo creo y estoy convencido que toqué a Dios en esas realidades. Y Mama Emma, que era una de las catequistas, muy anciana, pero era la que más sabía ahí en la comunidad, ella y yo nos íbamos, y los que no eran cristianos, católicos y los musulmanes que estaban en el lugar de suplicio en el hospital, nos pedían, nosotros íbamos para ver a 2, 3, porque para empezar, en el tiempo que yo estuve allá en África, en Sudáfrica, el 7.1% éramos católicos, o sea, casi nadie, ¿verdad? Iba yo a las comunidades y con toda la euforia preparada toda mi homilía en Shangaan o en Pedi, porque teníamos 3 idiomas, inglés, Shangaan o Pedi. Y entonces había que prepararse, porque no era mi lengua, había que prepararme y manejar a veces 1 hora y media, 2 horas, lo que fuera, llegar la gente. Veíamos por ahí una foto, no es una capilla, estamos debajo del árbol y no sé si se notan cuántos estamos ahí, pero no éramos más de 8, pero hay que atender las necesidades espirituales de estos hermanos y hermanas, y hay que trabajar. Por eso la existencia, hermanos y hermanas, del por qué tenemos que ser misioneros desde la oración, desde el ofrecer sacrificios y sobre todo el donar o apoyar económicamente. Yo les he contado y les cuento, no porque me guste contar cosas que atraigan, pero les decía yo hoy en la mesa del desayuno, desafortunadamente no le tomé copia a la carta. Hubo una vez en Epo, ahí donde estuvimos trabajando, que se nos vino una lluvia de esas que te llegan las inundaciones casi al cuello, de una señora de 70 años, no sé cómo se subió, la subieron a un árbol, la tuvieron que rescatar con un helicóptero para bajarla, y así fue la situación, todo pérdida. Hicimos un proyecto, escribimos a Roma, donde se envían los proyectos para que del fondo común, donde la colecta del DOM llega, porque sí llega, después de todas las peinadas que se les da, sobre todo fiscalmente hablando, porque yo les digo, vaya usted ahorita, hermana, deposítele a su tío o tía 1,000 pesos, le van a llegar no los 1,000 pesos completos, porque le van a cobrar, ¿verdad?, el envío. Así es esto, hermanos, pero sí llega. Entonces, cuando hicimos el proyecto de Roma, nos enviaron subrayado, hermanos y hermanas, de la colecta del DOM enviamos para el Padre José de la Cruz Novosa $10,000 para su proyecto, de la colecta del DOM. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Porque yo soy encargado de la propagación de la fe, somos encargados del DOM y queremos que la misión siga adelante. ¿Y por qué hago este trabajo? Con toda la alegría y toda la dedicación, porque sé que me beneficia. Si mañana me dice, hombre, muchas gracias, Padre, por su trabajo, por su apoyo, yo me voy a África y si la necesidad es, mandamos proyectos para apoyar y se nos seguirá ayudando. Por eso, convencido de hacer este trabajo, lo hago con todo mi ser, con toda la alegría, porque el Señor sé que camina y trabaja por muchos caminos para que todo lo que hagamos sea para bien de la misión Allentes. Y entonces, después de esta experiencia tan hermosa que hice allá en Sudáfrica, regresé a México en el 2015, casi finales por ahí, y me ponen a estudiar. ¿Y qué es lo que estudio? Pastoral, teología pastoral. Y cuando me pidieron la tesina o tesis, y les repito, el padre Alberto fue nuestro profesor, dije, el tema que voy a elegir es, y para no equivocarme, aunque yo lo escribí, tengo
que leerlo. Jesús, el taumaturgo en los evangelios, Jesús el doctor de cuerpo y alma en los evangelios, atención a los enfermos como parte esencial de su proyecto de evangelización, de su proyecto de evangelizador, su proyecto evangelizador. Eso es lo que trato de reflexionar para titularme sobre la enfermedad. Y ahí vimos en el primer capítulo todo esto que es la enfermedad, cómo la viven en otras religiones. Después los evangelios, enfocados en los evangelios, y aquí, hermanos, lo menciono por eso, hay que ir y contemplar los momentos que Jesús sana a nuestros hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para que recuperemos el proyecto de Jesús, dice un autor español, Antonio Pagola, dice, tenemos que recuperar el proyecto de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a recuperar? Yendo a la fuente, a los evangelios. ¿Cómo es que Jesús sanaba? ¿Cómo es que Jesús atendía a los enfermos? Y que el Señor nos dé la gracia de verdaderamente rescatar ese proyecto de Jesús y seguir siendo proveedores, seguir siendo los que están atentos a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas enfermos, y desde ahí ser misioneros, desde ahí ser evangelizadores, que para eso hemos llamado. Muchas gracias. Bien, vamos a ponernos en pie para otro canto y la despedida final. Un canto de los que tenemos ahí. Todos en pie, por favor. Hermana Roberta, o 2, 3 que se sepan la coreografía. Ángel también, yo creo que se la sabe. Pueden pasar aquí al inicio. ¿Cuál? Pasen amigos que se sepan la dinámica. We